Sí, perfecto, se escucha. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos todos a esta nueva edición del Foro Latinoamericano, la segunda que tenemos en el curso 2025-2026. Y tal y como les habíamos anunciado, yo creo que ya desde finales del curso académico pasado, la segunda sesión de este semestre va a ser con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, que es además decano del cuerpo diplomático, su excelencia, el embajador Álvaro Sánchez Cordero. Yo, por supuesto, antes de empezar, darle la bienvenida a todos ustedes y hacer mención especial a los embajadores que se encuentran aquí con nosotros hoy. Tenemos al embajador de Cuba, el señor Gustavo Vélez. Tenemos al embajador de México, el señor Víctor Hugo Morales Meléndez. Y sé que de Colombia tenemos representantes de la embajada. ¿Dónde están la gente de...? Ah, yo sabía que por ahí estaba la gente de Colombia. Bueno, pues dicho esto, voy a hacer una brevísima introducción de la extensa carrera diplomática del embajador Sánchez Cordero. El embajador Sánchez Cordero es embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Trinidad y Tobago. Con anterioridad ha desempeñado importantes responsabilidades en Barbados, los Países Bajos, Rusia y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El embajador Sánchez Cordero es licenciado en Historia por la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Está casado con la señora Mónica Rey, quien está aquí hoy, a quien también le damos la bienvenida, por supuesto, y tienen una encantadora hija que se llama Elena Sánchez Rey, cosa que también me gusta mencionar. Entonces, sin embargo, bueno, ya no tengo más nada que añadir de momento, simplemente invitar a nuestro querido embajador que nos honra hoy con su presencia a que pase al estrado y comience la presentación de hoy. Antes de olvidarlo, quería hacer una felicitación especial para la señora Regina Bactiva, quien es representante del Programa de Alimentos de las Naciones Unidas, porque hoy es el Día de la Alimentación. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Felicidades. Bueno, pues dicho esto, embajador, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Saludos. ¿Me escuchan bien? Sí, bueno, cualquier cosa. Ah, bueno, ahora sí. Ok, buenas tardes a todos y todas. Saludos, profesora, doctora, muchísimas gracias por la oportunidad. El vicedecano, el embajador Víctor Hugo Morales, embajador de México, y nuestro entrañable amigo y compañero también, el embajador de Cuba, Gustavo Vélez, Regina del Programa Mundial de Alimentos, que hoy, repito también, que es muy importante, el Día Mundial, tenerlo claro. Bueno, compañeras, estudiantes, profesores, un grato placer y hablarles, ¿no? Comentarles, como bien señala el título de la charla de hoy, Venezuela frente al narcotráfico, una historia de logros y compromisos. De entrada me gustaría comenzar explicando, diciendo, fíjense, siendo completamente honestos y francos, ¿no? Yo la verdad, nuestro deseo, digo nuestro como embajada, como país incluso, tenía muchos temas en mente que honestamente son mucho más bonitos, mucho más agradables, mucho más simpáticos, ¿no? Por ejemplo, y uno que hasta casi último momento, cuando la doctora me pidió la charla, que iba yo a conversarle, quería hablarles sobre en septiembre, hace un mes, se cumplió el 210 aniversario de la Carta de Jamaica, que como ustedes saben, bueno, fue un documento histórico por excelencia y de gran importancia para la región latinoamericana y caribeña, no solo por el hecho de que el libertador Simón Bolívar la escribió en Jamaica en 1815, sino porque lo que profesa la carta, ¿no? Que es básicamente la unión de toda la región, es la manera de liberarnos, de ser libres, de ser más fuertes y ser más independientes y soberanos, que pienso y seguimos pensando que el legado de la Carta de Jamaica tiene más vitalidad hoy que nunca. Por supuesto, ese es un tema que me hubiera encantado conversarles. Y otros más que son también del ámbito histórico-cultural. La historia de Angostura, por ejemplo, que se originó en el pueblo de Angostura en Venezuela. Y solamente fue en 1870 que la compañía Angostura vino a tener infinidad de temas bonitos, interesantes, históricos, culturales, etcétera.
pero la situación que nos demanda, que no la escogió Venezuela, sino que la está escogiendo el imperio por nosotros, es una donde estamos fuertemente amenazados. Pero no solamente amenazados, y es por eso que quería yo tomarme esta oportunidad para un poco comentarles acerca de una realidad que ha sido pisoteada por, digamos, los medios internacionales, la posverdad, y es el impecable récord que tiene Venezuela en materia de lucha contra el narcotráfico. Y sin embargo, ese es un área donde precisamente se nos intenta de alguna manera acusar de todo lo contrario. Es decir, si alguien no está pendiente, si alguien no es lo suficientemente acucioso como para investigar o acudir a medios alternativos, etcétera, sencillamente se lleva una impresión errada de lo que ha significado para nosotros, especialmente durante estos últimos 25 años, la lucha contra este peligroso flagelo que no solamente afecta a Venezuela, sino, bueno, como bien explicaré, a toda la región y a todo el mundo, ¿no? Y es una cosa que escapa de la inmensa mayoría de nosotros. Pero sin embargo, existen gobiernos como el gobierno venezolano que han puesto un inmenso empeño por frenar, contener este flagelo que, como les digo, nos afecta a todos por igual. Bien, soy yo el que tengo el control. Ya le iba a decir a Mónica que... Ok, bueno, para comenzar, ¿no? Yo quisiera iniciar propiamente explicando que, y ya lo detallaré, ¿no? En la medida que progrese la presentación, todos los logros que hemos obtenido en materia de la lucha antinarcóticos. Pero un punto esencial, un punto de partida que explica nuestro éxito y tiene que ver mucho con la defensa de nuestra soberanía, es el año 2005, porque ese es el año en que el gobierno venezolano, atendiendo a nuestra soberanía, decidimos expulsar a la DEA de Venezuela. La DEA, para quienes no conocen, es básicamente la agencia antidroga de Estados Unidos, que hasta cierto punto es una suerte de contradicción, porque la DEA en realidad no opera, prácticamente es nula dentro de Estados Unidos. La DEA fue creada para, entre comillas, combatir el narcotráfico fuera de Estados Unidos, ¿no? O sea, no existe en realidad, salvo un alcance mínimo de la DEA, no existe una agencia centralizada que efectivamente opere y combata el narcotráfico dentro de Estados Unidos. Sin embargo, bueno, ustedes pueden observar que a través de diversos tratados y acuerdos internacionales, la DEA opera, ¿no? En varios países y Venezuela era uno de ellos. Estuvo operando en Venezuela desde el año 1993 hasta el año 2005. Ahora bien, solamente después que parte en el año 2005, a principios del año 2005, la DEA de Venezuela es cuando Venezuela verdaderamente, nosotros logramos de manera autónoma, independiente y soberana controlar propiamente lo que todo lo referente a la lucha antinarcóticos de una manera no solamente más organizada, más sistemática, más independiente, pero sobre todo con una visión humanista, que era lo que no estaba haciendo la DEA. Y básicamente nosotros le delegamos a la DEA la lucha antinarcóticos, cosa que de lo cual obviamente estamos arrepentidos, pero que de la misma manera, desde el año 2005 hasta la fecha, estos 20 años, se observa de manera palpable todo lo que hemos logrado hacer nosotros, obviamente en cooperación de respeto con muchísimos países del mundo, pero sin la intromisión de la DEA. Y por cierto, un paréntesis, la razón principal por la cual fue la DEA expulsada de Venezuela ni siquiera tuvo que ver con el hecho de que digamos, sus labores antinarcóticos eran que lo eran, pero no fue esa la razón por la cual fueron expulsados de Venezuela. Fueron expulsados de Venezuela porque muchos de los oficiales de la DEA que en ese momento estaban en Venezuela, además dichos por ellos mismos,
se encontraban en labores de espionaje, de sabotaje y de desestabilización en el país. De hecho, veníamos en el año 2005, solamente para hacer un recordatorio, veníamos de un golpe de Estado donde participó directamente no solo la DEA, sino también la CIA, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y todo eso está documentado de fuentes propiamente de Estados Unidos. Y bueno, esto dio pie investigaciones posteriores, etcétera, que decidimos no continuar con el acuerdo que teníamos con la DEA y expulsarlo del país. Y a partir de ahí, nuestra visión, nuestra lucha, toda nuestra conformación como país para luchar contra el narcotráfico tuvo una visión completamente distinta. Ya les explico. Em, por supuesto, como les digo, la DEA trataba este tema desde un punto de vista estrictamente punitivo y militarizado, y no existían, bajo las premisas de la DEA en Venezuela, ningún tipo de labor educativa, formativa, preventiva. Eso era prácticamente nulo. Otra vez, el aspecto humano lo desecharon, y fue lo que nosotros como país, como Estado, como gobierno, supimos rescatar. Bueno, un poco más adelante entraré en algunos detalles más, digamos, esta parte quizás la toque un poco más detalladamente adelante, pero de entrada ustedes pueden observar en este gráfico, si observan, fíjense, ahí aparecen del lado izquierdo las incautaciones de drogas que realizó la DEA en Venezuela entre los años 1999 y 2004, que es básicamente el tiempo que ellos estuvieron en Venezuela liderando la lucha antinarcótico. Como le digo, estuvieron desde el año 1993, pero bueno, este gráfico demuestra solamente de 1999 a 2004. Por cierto, entre 1993 y 1999 creo que incluso las cifras son menores. Pero en promedio, en el transcurso de esos 6 años aproximadamente, la DEA en Venezuela decomisó solamente 209 toneladas de droga, ¿no? Pero ustedes lo pueden ver, o sea, la gráfica habla por sí sola. Luego, a partir del 2005, siendo además el año 2005 el año en que propiamente nosotros volvimos a retomar nuestra autonomía en lucha antidrogas. Observen cómo aumentamos en el año 2005, una vez excluida la OEA, perdón, la DEA de este mecanismo, 77 toneladas de droga. Y así sucesivamente. Esta gráfica muestra hasta 2018, pero los años siguientes, entre 2018 y la actualidad, que no aparecen aquí, los números son similares, promediando 64, como dice, perdón, 64, 62 toneladas de droga, muy superior al año, ¿no? 716 por todo ese periodo de tiempo. Actualmente, en el año 2025, más adelante se lo mostraré, y no ha terminado el año, ya van más de 60 toneladas de drogas que han sido incautadas en Venezuela. Otra vez que va más o menos a la par con el promedio que hemos sostenido durante estos últimos 20 años, y que distan mucho, difieren y se proyectan con mucho más éxito que los nefastos años que la DEA estuvo a cargo de nuestras operaciones antinarcóticas. Bien, entonces, una vez, aquí trataré de ser breve, una vez parte la DEA de Venezuela, básicamente en Venezuela se inicia un proceso de legislación y de proyectos para otra vez atacar el problema del narcotráfico de una manera más efectiva, más eficiente y por supuesto de un punto de vista más humanista. Inicialmente en el año 2005, ahí pues, inmediatamente a la salida de la DEA de Venezuela, nuestra Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Luego, en el año 2010, que es la ley que actualmente está vigente, es la Ley Orgánica de Drogas del año 2010. Básicamente, la actual ley del año 2010 establece sanciones y penales y medidas de seguridad social para delitos relacionados con las drogas. Incluye disposiciones sobre el tratamiento, rehabilitación y reinserción social para las personas consumidoras. Es un aspecto importante, el cual no existía en el país.
y establece esta parte es importante, establece el diseño, planificación y ejecución de políticas públicas a través de un programa que se denomina Plan Nacional Antidrogas, el PNA, que está a cargo del organismo rector en esta materia, que es la Superintendencia Nacional Antidrogas, SENA, que es un ente adscrito al Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Bien, ahora, esta es como nuestra Biblia antidroga y se publica con mucha metodología científica, con mucho cuidado, aproximadamente cada 5 años, cada lustro. Bienvenido a su excelencia, el embajador Bush de Colombia. El que actualmente está vigente, el que actualmente tenemos vigente, es del año 2019 hasta este año, hasta el año 2025, el Plan Nacional Antidroga. El siguiente está pautado que salga publicado próximamente, a más tardar a principios de 2026 y abarca 2026-2031. Pero bueno, por supuesto, este es de gran ayuda. Además, cubre los años de la pandemia, cosa que lo hace interesante, ¿no? Bueno, en general, este documento, Plan Nacional Antidrogas 2019-2025, los vértices, como les digo, es otro tipo de abordaje, muy distinto a la manera como la DEA estaba, digamos, gestionando el tema antinarcóticos en Venezuela. Abordaje integral, comunitario, importante, social, humanista, preventivo, con responsabilidad compartida pero diferenciada. Todos en Venezuela, absolutamente todos, somos corresponsables en la lucha contra el narcotráfico. Cada quien desde sus responsabilidades y sus trincheras, pero todos tenemos corresponsabilidad, incluso de acuerdo a la ley. Defensa de la soberanía nacional, aspecto importante, y respeto, muy importante, especialmente a la luz de las atrocidades que estamos observando, respeto al derecho internacional. La misión del Plan Nacional Antidrogas, combatir el tráfico ilícito y prevenir el uso indebido de drogas mediante el desarrollo e implementación de políticas públicas y estrategias de Estado en un marco de cooperación nacional e internacional a fin de coadyuvar con la seguridad de la nación y el bienestar de la sociedad. Cierro la cita. Y la visión, posicionar a la República Bolivariana de Venezuela como referente internacional en la lucha frontal contra el problema mundial de las drogas. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos del PNA 2019-2025? Esto es importante, fortalecer las medidas de control para combatir el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en Venezuela. Todo lo que tiene que ver con el despliegue en Venezuela desde un punto de vista policial, militar, fusión cívico-militar propiamente. Expandir y consolidar programas de prevención. Siempre va de la mano con lo que es propiamente la movilización policial militar, la consolidación de programas de prevención del uso indebido de drogas, así como la red de centros de tratamiento, rehabilitación, reinserción social, no aparece ahí, pero yo añadiría educación, es importante. Y el tercer objetivo primordial, del cual muy poco se habla, pero donde también somos, digamos, sumamente eficientes y yo diría líderes en la región, es en lo que tiene que ver con la cooperación internacional que mantenemos con diversos países de la región y del mundo en materia antinarcóticos. Miren, para ponerles un ejemplo, bueno, no solamente en este momento tenemos una cooperación, pero extraordinaria con Colombia en materia de lucha antinarcótico. Y así, por ejemplo, con Brasil, con países vecinos. Pero algo que la gente no conoce, y yo creo que muy premeditadamente no se menciona, es que nosotros tenemos una extraordinaria, digamos, compenetración y acuerdos de cooperación, lucha antinarcóticos con países como Holanda y Francia. ¿Por qué esto es importante? Porque, como ustedes sabrán, así como Trinidad y Tobago es un país que está a 7 millas de Venezuela, de igual forma, las islas de Aruba, Bonaire y Curazao también están a una distancia similar de Venezuela, que son territorios, aunque cuentan con relativa autonomía, son países, sí, son países que aún en sus relaciones exteriores las maneja Holanda, el Reino de los Países Bajos. Por lo tanto, con ellos tenemos una compenetración extraordinaria.
en materia de lucha antinarcótico. Lo mismo con Francia, también tenemos fronteras marítimas con Martinica y Guadalupe. Con Francia también tenemos una cooperación absoluta en materia antinarcótico. Forma parte fundamental, otra vez, del PNA, el Plan Nacional Antidroga. Bien, esencialmente tenemos una diversidad de logros que mostrar en cuanto a nuestros éxitos en materia de lucha contra el narcotráfico. Les mencionaré algunos y bueno, luego pasamos a discutirlo. Esto solamente en el año 2025 y estas cifras son entre enero y agosto, ¿no? Incluso ya han aumentado un poco, como les comenté. Más de 480 fusiles han sido incautados. Otra vez, 52,7 toneladas de droga. Esta cifra ya va por más de 60 y no ha concluido el año. 94 embarcaciones también incautadas, 5 semisumergibles, 153 toneladas de precursores químicos. En fin, entre las cifras. Adicionalmente, 400 aeronaves han sido neutralizadas, 92 pistas clandestinas han sido destruidas y 6.284 personas han sido detenidas cumpliendo el debido proceso, no asesinándolas impunemente como que si no existieran leyes ni normas, ¿no? Bien, ¿qué podemos, unas conclusiones muy generales que pudiéramos sacar de lo que les he dicho hasta ahora? Y son muy importantes. Uno, que Venezuela no es un país productor de drogas, es decir, en Venezuela no hay siembra de drogas. Fíjense, de acuerdo a nuestro propio Informe Nacional Antidrogas del año 2023, se determinó que tan solo en Venezuela hay solamente 40 hectáreas de cultivo de droga en un país que tiene 91 millones de hectáreas de tierra. O sea, esto es una cantidad absolutamente ínfima, pero más aún, de acuerdo a lo que establece la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para que un país sea considerado productor de droga, lo pueden observar ahí, en ese país debe haber al menos 1.000 hectáreas de plantaciones de coca o 5.000 hectáreas de plantación de cannabis. En ninguna de las dos entra Venezuela, como les digo, 40 es un número ínfimo, no llega ni tan siquiera a 1.000, que sería lo más bajo que determina la ONUD. Bien, Venezuela no es un país productor, pero Venezuela tampoco es un país procesador de drogas, ¿no? Y aquí me valgo de una acotación. Como decía el expresidente de Bolivia, Evo Morales, no es lo mismo la coca que la cocaína. Son dos cosas distintas. De hecho, la coca es una planta incluso ancestral y que no, incluso él ponía un ejemplo interesante. Mire, si usted quiere criminalizar la coca, eso es como criminalizar los viñedos en Grecia porque con eso se produce vino. Un poco la relación que él decía. Lo fundamental, más allá de la producción, que no existe además, ¿no? Ya aclaré que no hay producción. Pero lo verdaderamente preocupante, más que la producción, es el proceso, el proceso de transformación de esas plantas en drogas propiamente a través de químicos, ¿no? Y eso tampoco Venezuela tiene nada que ver en el tema de el procesamiento ilegal de droga. Para tal fin, en Venezuela existe el Plan Nacional para el Control y Fiscalización de Sustancias Químicas. Este es un plan que precisamente se enfoca en Venezuela en la supervisión de todo lo que tiene que ver con la producción de precursores químicos que son los que se utilizan para procesar la droga y convertirla en lo que después se convierte, ¿no? Bueno, en ese sentido también Venezuela tiene un éxito rotundo, como les comenté en una lámina anterior. 153 toneladas de químicos han sido retenidos o incautados solamente en este año 2025. Se entiende además que esta es una manera efectiva de la lucha contra el narcotráfico. Otra vez, en la medida que la lucha contra el narcotráfico se aleja de lo que son propiamente los campesinos, los productores, incluso los narcotraficantes, las mulas que le dicen,
y se va acercando hacia lo que es las compañías químicas que se dedican a este tipo de cosas. En la medida que uno entra en la banca que financia, en la medida que uno, es decir, estos actores más sofisticados, más poderosos, son los que en realidad hay que atacar si uno quiere ser efectivamente exitoso en materia antidroga. Y bueno, precisamente, ese es el siguiente punto. Venezuela tampoco es un país donde se producen blanqueos de capitales, lavado de dólares, etcétera, lavado de dinero para justificar dineros del narcotráfico. En Venezuela existe la Coordinación contra la Legitimación de Capitales, que es un organismo suscrito a la SUNAT. E igualmente, para aquellos que no lo saben, pero se los informo, aquí en Trinidad y Tobago existe un organismo multilateral que se llama el Grupo de Acción Financiera del Caribe, GAFIC, eh, aquí en Puerto España, del cual Venezuela forma parte. Ustedes pueden estar absolutamente seguros que si Venezuela o la banca venezolana o las instituciones supervisoras de la banca venezolana estuvieran de alguna manera involucradas o fueran, digamos, cómplices de lavado de dinero en Venezuela, el GAFIC como mínimo ya lo hubiera señalado, dicho, expuesto, publicado, etcétera. GAFIC absolutamente las evaluaciones, otra vez un organismo multilateral, las evaluaciones de GAFIC a Venezuela han sido, de hecho, la más reciente fue hace aproximadamente 2 años. Ellos elevaron 40 recomendaciones a Venezuela, todas de orden técnico, todas han estado cumpliendo la coordinación contra la legitimación de capitales y otros entes públicos que se dedican al tema. Y es decir, en este sentido también tenemos otro récord impresionante. No así, por ejemplo, bueno, en el caso de Estados Unidos, según unas cifras que estaba leyendo, algo así como el 30-40% del lavado mundial de dinero en el mundo se lleva a cabo en la banca de Estados Unidos. Bien, todo lo que yo les he dicho, todo lo que les he comentado hasta ahora, son, digamos, nuestros hallazgos, nuestros logros, nuestra visión, nuestros resultados. Pero claro, muchos de ustedes podrán decir, bueno, a fin de cuentas, es el gobierno hablando, pudieran estar inflando las cifras, me pudieran estar mintiendo, ¿cómo yo sé que eso es verdad? Aunque ciertamente ya cité al GAFIC, que es un organismo multilateral que se enfoca no solamente en ese tema, en varios otros, pero uno de ellos es asegurarse de que las bancas y los sistemas financieros de la región caribeña, digamos, no estén involucrados en lavado de dinero, etcétera. Pero aquí viene lo interesante. El organismo, el ente rector mundial, reconocido por el mundo, ¿no? En materia antidrogas, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el ONUD. Ellos, en definitiva, digamos, bueno, vamos a ver qué dicen ellos sobre Venezuela. Si lo que dicen ellos como un ente serio, responsable, profesional, multilateral, que aceptamos todos como son, como parte de las Naciones Unidas, si lo que ellos dicen difiere de lo que yo les expliqué, bueno, entonces hay un problema. Vamos a ver cuál es la discrepancia. Sin embargo, ¿qué dice el ONUD sobre Venezuela? Bueno, en su informe más reciente, de este año 2025, pero además este informe, todos los informes de la ONU anteriores, desde el año 2000, dicen exactamente lo mismo sobre Venezuela. No ha cambiado, por lo menos desde 2005, otra vez. Quizás la variante sea los años de la DEA en Venezuela. Dice, afirma lo siguiente, Venezuela es un país libre de cultivo de droga, tal cual y como yo se lo expliqué, dicho por el ONU. Venezuela es un país libre de laboratorios procesadores de droga. No existe el procesamiento de droga en Venezuela. Y Venezuela no es una ruta relevante del tráfico de drogas. Escuchen bien, no es una ruta relevante. Sí transita droga por Venezuela, pero es una cantidad ínfima. ¿Qué tan ínfima es? Bueno, ya vamos a ver. Otra vez, esta es una información estrictamente y directamente proveniente del ONUD, de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Si ustedes observan este mapa, casi el 90% del tráfico de droga se lleva a cabo en el Océano Pacífico o a través del Océano Pacífico. Y si observan la cantidad de droga que transita por Venezuela y se dirige o se sale por el Mar Caribe,
es tan solo el 5%. Pero no solo eso, fíjense, ese 5% no está ahí, pero yo se los adelanto, ustedes lo pueden revisar en esos documentos. Ese 5% equivale aproximadamente a 110 toneladas de cocaína al año. De esas 110 toneladas de cocaína al año, que es el 5% que pasa por Venezuela, este año ya llevamos 60 incautadas. Les comenté 60, ¿no? Y esperamos que en lo que resta del año se incaute más. O sea, estamos hablando de no sé, los que son buenos en matemática, pero quizás más del 70% de la droga, de ese 5%, que de por sí es ínfimo, pero de ese 5% ínfimo, de acuerdo a las Naciones Unidas, que pasa por Venezuela, el 70% son incautadas por nuestras autoridades. O sea que cuando les digan que la razón por la cual Estados Unidos moviliza un submarino nuclear en el Mar Caribe para incautar drogas provenientes de Venezuela, ustedes van a tener los argumentos suficientes para explicar de que eso no solamente es una barbaridad, sino que además es un reflejo de lo que verdaderamente desea hacer Estados Unidos en Venezuela, que es establecer un cambio de régimen. Y bueno, ya quizás en la parte de preguntas y respuestas podemos ahondar un poco más en esa área. Bien, eso es lo que establece la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ahora vamos a ver qué dicen los informes de Estados Unidos. ¿Qué dice el informe de la DEA 2025 sobre Venezuela? No dice nada. O sea, los informes de Estados Unidos, o sea, Donald Trump está movilizando submarinos nucleares y sus propios informes no dicen nada de Venezuela, pero en lo más mínimo, Venezuela no sale mencionada ni en este informe ni en ningún informe que ha hecho la DEA durante los últimos años. Recientemente Marcos Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, dijo cuando le preguntaron acerca de los informes de las Naciones Unidas, él dijo, a mí no me importan las Naciones Unidas, pero yo le hago esta pregunta a Marco Rubio, aunque yo sé que no me la va a responder. Ok, a usted no le importa las Naciones Unidas, pero tampoco le importa la DEA, porque su propia DEA le está diciendo que nosotros no tenemos nada que ver con temas de narcotráfico. Adicionalmente, también está el informe europeo sobre las drogas 2025, tendencias y desarrollo sobre Venezuela. ¿Qué dice este informe sobre Venezuela? No dice nada. No aparecemos en ningún informe relevante, técnico, importante, de relevancia internacional, mundial. Además, en los dos polos donde más se consume droga en el mundo, Europa y Estados Unidos. No nos nombran en lo absoluto. Bien, y eso me lleva a otro punto que también es un tema muy trillado, que también se escucha, cada vez menos, por cierto. La gente se dan cuenta de que esto es una patraña que no les rinde fruto en cuanto a llegarle propiamente. Es parte de la guerra cognitiva de la cual todos somos víctimas, de esta guerra de cuarta generación en la cual nadie escapa pero que obviamente tiene patas cortas, como se dice. El famoso tema de que no ni siquiera Venezuela, el gobierno venezolano es un cartel y se llama el cartel de los soles. Bueno, existe un trabajo académico que realizó el doctor Fernando Casado, ni siquiera es venezolano, él es español, lo pueden ubicar. Yo también yo tengo el libro en PDF, doctora, con gusto. Te lo puedo compartir y usted lo comparte con sus distinguidos estudiantes y profesores. Miren, el doctor Casado demuestra de una manera científica cómo la CIA y el periódico ABC de España se confabularon para se inventaron así de sencillo el tema del cartel de los soles de una manera muy burda, además. Esencialmente fueron dejando, digamos, información falsa, bulos, que decían que inicialmente acusaban a Diosdado Cabello, nuestro actual ministro de Interior, Justicia y Paz, pero asimismo al propio presidente Nicolás Maduro y otros ministros y otras autoridades y militares sobre todo. Porque el tema es que los soles son, bueno, los rangos militares venezolanos, pero entiendo que en muchos otros países, sobre todo en América Latina, un sol representa ya el rango de general, etcétera. Bueno, nunca existió, no existe, no ha existido, no existirá, pero digamos, lo supieron meter dentro de las noticias internacionales de periódicos reconocidos que luego otras prensas del mundo sencillamente
citaban al Guardian de Reino Unido, al New York Times, al País de España, no sé qué. Entonces, claro, es casi como que, ¿quién va a contradecir la palabra de esos periódicos tan prestigiosos? Bueno, pero sí hay razones para hacerlo. Este libro que se lo recomiendo lo desmonta, demuestra de una manera palpable y con argumentos y con pruebas y evidencias de cómo se armó esta patraña, esta mentira, otra vez con el sencillo objetivo de desestabilizar y en definitiva tumbar, derrocar a la revolución bolivariana. Y finalmente, luego estaré abierto obviamente para preguntas y comentarios que tengan. Quería comentarles sobre una persona que es una autoridad en esta materia, ¿no? Para quienes no lo conocen, su nombre es Pino Arlachi, me permito leerle. Pino Arlachi fue secretario general adjunto de las Naciones Unidas y director ejecutivo de la ONUD, el programa de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito, el que les comenté hace un momento. Es un sociólogo italiano reconocido mundialmente por sus estudios y ensayos sobre la mafia y sus negocios en el mundo. Durante su gestión visitó varios países latinoamericanos en los que el tráfico de drogas es un problema serio. Ninguno de los países que visitó fue Venezuela y ya culmino con esto. Y entre otras cosas, el exdirector de la ONU, el señor Arlachi, niega también la existencia del cartel de los soles y él afirma, y cito, es una creación propagandística. Cierro la cita. Fíjense, yo traje un artículo que escribió recientemente el doctor Arlachi acerca de cuán exitoso y confiable es el sistema venezolano de lucha antinarcótico. No les voy a leer todo el artículo, les recomiendo que se los lean, pero sí me gustaría solamente leerles unos breves segmentos un poco para que se den una idea de una persona que es experta, conocedora, que fue subdirector, secretario general adjunto, ¿no? De la ONU. Un segundo que dejé el texto allá. Bien, sí, les leo los extractos. Ah, bueno, y otro tema que esto, ustedes no tienen que pasar por esto porque son muy jóvenes, pero ya uno con cierta edad tiene que cambiar lentes cuando tiene que leer. Ok, se titula así, como les digo, no va a ser todo, es un par de párrafos que seleccioné. Artículo del señor Arlachi. La gran mentira de definir a Venezuela narcoestado. Dos puntos, la geopolítica del petróleo disfrazada de lucha contra la droga. Durante mi mandato como director de la ONUD, la Agencia de la ONU contra la Droga y el Delito, estuve en Colombia, Bolivia, Perú y Brasil, pero nunca visité Venezuela. Simplemente no hubo necesidad. La cooperación con el gobierno venezolano en la lucha contra el narcotráfico era una de las mejores de Sudamérica. Se puede comparar solo con el impecable historial de Cuba. Este hecho, en la delirante narrativa de Trump de Venezuela como narcoestado, suena a una calumnia geopolíticamente motivada. Pero los datos publicados en el Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la organización que tuve el honor de dirigir cuentan una historia opuesta a la que difunde la administración de Trump. Una historia que desmonta pieza por pieza el entramado geopolítico construido alrededor del cartel de los soles, una entidad tan legendaria como el monstruo del lago Ness, pero apta para justificar sanciones, embargos y amenazas de intervención militar contra un país que, casualmente, se ubica sobre una de las mayores reservas de petróleo del planeta. Obviamente esa es la razón, ¿no? El informe 2025 de la ONU es clarísimo, lo que debería avergonzar a quienes han construido la retórica de la demonización de Venezuela. El informe solo hace una mención mínima y breve de Venezuela, afirmando que una fracción mínima, 5%, como les dije, de la producción de drogas pasa por el país rumbo a Estados Unidos y Europa. Venezuela, según la ONU, se ha consolidado como un territorio libre de cultivo de hoja de coca, marihuana y productos similares,
así como de la presencia de carteles criminales internacionales. El documento no ha hecho otra cosa que confirmar los 30 informes anuales precedentes, que no hablan de narcotráfico venezolano porque no existe. Y finalmente, el fantástico cartel de los soles, ficción al estilo Hollywood. El cartel de los soles es una creación de la imaginación de Trump. Incluso esto empezó antes de Trump, esto empezó con Obama. Supuestamente está liderado por el presidente de Venezuela, pero no se menciona en el informe de la principal agencia antidrogas del mundo, ni en los documentos de ninguna agencia europea, ni de casi ninguna otra agencia anticrimen del mundo, ni siquiera una nota a pie de página, un silencio ensordecedor que debería hacer reflexionar a cualquiera que aún tenga un mínimo de pensamiento crítico. ¿Cómo puede una organización criminal tan poderosa, merecedora de una recompensa de 50 millones de dólares, ser completamente ignorada por quienes trabajan en el ámbito antidroga? Exactamente la pregunta que yo me hago. En otras palabras, lo que se vende como un supercartel, supuesto cartel de los soles, al mejor estilo de Netflix, es en realidad el tipo de delitos menores que se encuentran en todos los países del mundo, incluido Estados Unidos, donde además casi 100.000 personas mueren cada año por sobredosis de opioides que no tienen nada que ver con Venezuela, pero sí con las grandes farmacéuticas estadounidenses. Por supuesto, el artículo continúa, pero quería solamente leerle esta pauta. Mire, yo concluyo ya con esta lectura y luego de haberle, espero que explicado, ¿no? Nuestra, nuestros logros en materia antidroga. Solamente, y estoy, por supuesto, ahorita podemos conversar y responder sus preguntas, escuchar sus comentarios. Pero lo que sí quería concluir enfatizando, subrayando, es que miren, yo les puedo garantizar, más allá de los problemas que obviamente existen en Venezuela, como existen en cualquier país del mundo, Venezuela es un país que se apega al derecho internacional. Jamás haríamos algo que no esté apegado al derecho internacional, al respeto a los derechos humanos y sobre todo, tal y como mencioné, que tiene que ver la parte de la lucha contra el narcotráfico, pero que es transversal a todas las áreas de Venezuela, colocando al ser humano como centro de todas nuestras políticas y acciones. Llámese lucha contra el narcotráfico, llámese construcción de viviendas sociales, llámese educación pública gratuita y obligatoria para todos los niños y niñas del país, sean venezolanos o extranjeros, lo que fuese, siempre Venezuela, más allá de lo que diga la media, más allá de lo que digan nuestros enemigos naturales, que como señala el artículo, saben bien por lo que van y no es precisamente por drogas, sino por petróleo, la otra adicción de Estados Unidos, siempre estaremos prestos, no solamente con una mano solidaria a la región y al mundo entero, pero siempre obedeciendo al derecho internacional y abrazando a todos nuestros hermanos del Caribe. Muchas gracias. Aplaudan, aplaudan. Sí. Bueno, muchas gracias, embajador Sánchez Cordero. Yo, por supuesto, ahora abro la sesión para preguntas, comentarios, inquietudes, algo más que ustedes deseen saber. Como se dan cuenta, el embajador, y le agradezco, fue bastante disciplinado en el tiempo, de manera que tengamos una segunda hora para intercambio. Y como este es un espacio académico lleno de jóvenes, por favor aprovechen la oportunidad y no sean tímidos en sus cuestionamientos en la oportunidad que tienen. Entonces, bueno, dicho esto, dejo el espacio abierto. En lo que piensan que van a preguntar, embajador, yo tengo una pregunta y me alegro que usted ya haya mencionado el tema del cartel de los soles. Ahora, en América Latina hemos visto que existe una presencia amplia de carteles que se transnacionalizan porque parte de los retos que tenemos como región es el crimen transnacional, no solamente en el tráfico de drogas, sino en el tráfico de mucho comercio ilegal de muchísimas cosas. ¿Existen en los estudios que ustedes han hecho y seguimientos, existe la presencia de algún otro cartel transnacional que haya intentado ubicarse en Venezuela, que haya tratado de usar a Venezuela como bastión para externalizar sus operaciones? Es decir, ¿qué experiencia tienen ustedes lidiando con actores foráneos que intentan establecerse en Venezuela? Bueno, por lo menos, gracias por la pregunta, doctora. Por lo menos en lo que a Venezuela respecta, sí le puedo asegurar que
en Venezuela que sea un producto, digamos, propiamente de un ente gubernamental, del Estado, como expliqué y mencioné, no existe. Existen, por supuesto, digamos, redes. Yo no sé, no me atrevería a llamarlos carteles, pero ciertamente existen redes que de alguna manera operan bajo la sombra y la ilegalidad, etcétera, que son los que construyen estas pistas clandestinas, etcétera. Ese 5% de droga que mencioné, ellos hacen un esfuerzo por tratar de transitarlo, ¿no? Por Venezuela. Afortunadamente, en el mayor de los casos, de manera poco satisfactoria. Pero que exista un cartel como tal de reconocimiento, no a mi mejor saber y entender, pero sí hay elementos del crimen organizado, otra vez, en pequeñas, digamos, células o más bien de estos grupos pequeños que de alguna manera tratan y se involucran. Pero eso me lleva a otro punto, que es un poco lo que también traté de explicar que en todo caso, y no tratándose, digamos, de grandes capos y narcotraficantes, de lo que estamos hablando, un área en la cual nosotros nos hemos enfocado es en saber cómo tratar, de acuerdo a la legislación venezolana, al respeto a los derechos humanos, etcétera, cómo abordarlos, detenerlos, procesarlos judicialmente, encauzarlos, etcétera, sin tener que recurrir a unas medidas extremadamente, digamos, inhumanas, prácticamente consisten en penas de muerte cuando estamos hablando de que en todo caso estas personas, no siendo unos grandes capos narcotraficantes, sino a la hora de la verdad, víctimas de una sociedad capitalista que nos pone la bota en el cuello todos los días, pero son estos los seres humanos más afectados, son víctimas también, y en todo caso nuestro plan antidrogas contempla y eso es un enfoque fundamental de nuestro enfoque, valga la redundancia, es en la rehabilitación, en el humanismo, en la comprensión, en la reinserción, ¿no? Digamos, eso sería, no, en ningún momento eh, nuestra política ha sido ni va a ser una exterminio, vamos a matarlo, esto no sirve, eso bajo ningún concepto está sucediendo ni va a suceder. A ver, alguien. Sí, por ahí atrás. Sí, por favor. Excelencia, muchas gracias por la intervención. Quería saber, nos ha hablado bastante sobre varios órganos de la ONU, sí, que en realidad declaran que Venezuela no tiene ese récord de que tanto oímos en cuanto al narcotráfico. ¿Nos podría explicar un poquito acerca del premio Nobel, que también es de un comité internacional, y por qué decidieron con este récord nombrar a la líder de la oposición como el Premio Nobel de la Paz? Es bastante tiempo. Mire, a mi mamá no le gustó esa pregunta y se fue. Yo no lo entiendo, porque de verdad que... No, mire, fíjese, eh, la, que María Corina Machado tenga el Premio Nobel de la Paz es casi tan absurdo como que si a Juan Guaidó le hubieran dado el Premio Nobel de Literatura, un poco para mantener esos parámetros, o como que si a ella le hubieran dado el Premio de Física. Fíjese, cuando usted observa que los candidatos por el Premio Nobel de la Paz eran la OTAN, Donald Trump y María Corina Machado, y creo que hasta estaba Netanyahu, uno se puede dar cuenta de que no existe seriedad. Es decir, no podemos tomar como algo serio a un premio que tiene unos candidatos con un récord que no solamente no han hecho nada por la paz, es que han ido en contra de la paz. En el caso específico de María Corina Machado, permítame explicarle. Fíjese, y bueno, yo creo que este incluso es un tema en el cual gran parte, si no toda la población, particularmente de Trinidad y Tobago y el Caribe, pudiéramos encontrar, digamos, un público atento y curioso para indagar más. Ella ha liderado barricadas de callejeras, de violencia callejera, en tres ocasiones, en el año 2013, 2014, 2017 y 2019, incluso en cuatro ocasiones. De la líder declarada de un movimiento de calle
que asesinó personas, individuos. Estamos hablando de asesinó personas comunes. En ocasiones, los asesinatos eran sencillamente porque pasaba un individuo por una calle que les parecía que tenían rasgos, fascismo, ¿no? Tenían rasgos de ser seguidores del gobierno y los mataban, ¿no? Eso lo lideró y lo creó y lo diseñó ella. Pero más aún, y ahí es cuando yo digo que aquí quizás debería haber un eco de parte de todos nuestros hermanos y hermanas afrodescendientes del mundo. Hay el caso de un individuo en particular, se llama Orlando Figuera. Si quiere, anótelo y para que lo pueda investigar. Se llama Orlando Figuera. Se llamaba. Lo asesinaron. Mire, a él lo mataron, dirigido por María Corina Machado. Lo asesinaron en plena calle porque era afrodescendiente y tenía una camisa de color rojo, que es el color que más representa a nuestra revolución bolivariana, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de una persona que ya comete este tipo de atrocidades, otra vez, no solamente violentas, pero a todas luces fascistas, ni hablar de racistas, que se le entregue a esta persona el Premio Nobel de la Paz es un insulto. Y otra vez, un insulto no solo a Venezuela, sino yo pienso que a todo ser humano que tenga dignidad, respeto y esperanzas en que haya humanidad en el mundo. Y en definitiva, desdice mucho de lo que ha venido siendo el premio Nobel, es decir, solamente por nombrar, aunque fue muchos años atrás, pero el premio Nobel de la Paz también se lo dieron a Henry Kissinger. O sea, por Dios, una persona que fue, digamos, que cometió, ¿no? Tantas atrocidades, violaciones, asesinatos, crímenes de guerra en Vietnam, en el sureste de Asia, eh, aquí en nuestra región latinoamericana también. Muchas cosas que sucedieron fueron producto de su, digamos, talante violento, por decirlo menos. Bueno, esta señora se gana el Premio Nobel de la Paz, digamos, es una secuela, digamos, de esa arbitrariedad que vimos con Henry Kissinger. Esa sería mi opinión. Otra pregunta, comentario. Sí, embajador, por favor. Sí, buenas tardes. Gustavo Vélez, bueno, me conoce, embajador de Cuba. Es un tema tremendamente importante y vigente hoy en América Latina y el Caribe y en nuestra, digamos, específicamente región del Caribe donde estamos ahora. Un tema de mucha importancia. Dos comentarios nada más. Yo, en lo personal, seguramente muchos piensan así, el Premio Nobel de la Paz murió como lamentablemente. Nosotros, una anécdota, una vez se estuvo promoviendo hace unos años, no me acuerdo ahora, nominar a la Brigada Médica Cubana, las Brigadas de Colaboración Médica Cubana, al Premio Nobel de la Paz. No se logró. No tengo que decir que las Brigadas Médicas Cubanas, ustedes lo saben, en Trinidad y Tobago llevan 23 años y hemos estado, nuestra colaboración médica ha estado presente en la aplastante mayoría de los países de América Latina y el Caribe, en distintos formatos, pero hemos estado. O sea, ¿cuántas vidas no se han salvado? Hay una cifra, lo que no la recuerdo ahora, o no se ha contribuido a salvar con apoyo de la colaboración médica cubana, pero no tienen Nobel de la Paz. Eso es simplemente una anécdota. Yo creo que el tema es tremendamente importante. Y quiero, o sea, simplemente recuerdo un concepto, quiero recordar o mencionar por el auditorio en que estamos, un concepto que para mí ahora tiene tremenda vigencia, zona de paz. En el 2014, en La Habana, en la segunda cumbre de la CELAC, ustedes son estudiantes, seguramente han consultado ese documento. En la segunda cumbre de la CELAC se adoptó, está en el documento final, se acordó, Trinidad y Tobago estaba también presente, por supuesto, ¿no? ¿Cómo se llama? El concepto de América Latina y el Caribe como zona de paz. Yo creo que ese es un concepto que tiene, en mi opinión personal, ¿no? Tiene mucha vigencia,
actualmente, yo sé que es un concepto actualmente muy discutido, pero tiene que ver con eso, con este tema que estamos adoptando. La posición de Cuba está claramente difundida. Nosotros estamos en contra categóricamente y consideramos y exhortamos, así están los documentos de nuestra Cancillería, de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, lo pueden consultar de ahora, de los últimos meses, que es un imperativo evitar la invasión a Venezuela. Yo recuerdo, algunos son muy jóvenes, pero yo me acuerdo perfectamente, en el año 1983, con otras explicaciones, otros motivos, pero tuvimos una invasión en esta región, en Granada. Seguramente lo recuerdan y los que no, les exhorto a la consulta. Nada justifica la invasión a otro país y cualquier invasión o cualquier agresión a un país del área nos afecta a todos, por lo menos ese es el concepto de Cuba. O sea, una invasión a Venezuela, como si sucediera a Trinidad y Tobago, por decir, que ojalá, por supuesto, no suceda, ¿no? Nos afecta a todos, desestabiliza el área y trae consecuencias fatales. No tengo que decir, pérdida de vidas humanas, etcétera, etcétera. Entonces, la posición de Cuba que está en estas, disculpa que intervenga, pero bueno, creo que son temas relacionados, ¿no? En los últimos statements de la Cancillería de Cuba, hay como 2 o 3 statements que exhortan a evitar la invasión a Venezuela, que hoy en día está con diferentes interpretaciones, justificándose, ¿cómo se llama? Basándose en una supuesta lucha contra el narcotráfico. Muy peligroso, simplemente quería mencionarlo y creo que el trabajo y la exhortación debe ser a mantener que todos vivamos en paz en América Latina y el Caribe. Se nos va la vida a todos aquí si ese mar que está aquí a unos kilómetros se intranquiliza y se convierte en una zona de guerra. Disculpen la... ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, Mini, por favor. Mini, por aquí tengo a Mini y ¿quién más levantó la mano después? Gracias. Ya, ok. Mini. Profesora, Su Excelencia, las problemas del droga es la historia. Vivimos en miedo porque los estados grande y middle Venezuela and we live it's a problem because the population, la población in the Caribbean is incertidumbre, inseguro, como what should we do? What should we do? How do we act? Acción. Los líderes se preparan por la guerra. What do we do? Importante es Su Excelencia. Gracias, profesora. Bueno, fíjese, obviamente mi opinión muy personal, ¿no? Pero yo pienso que en la medida que los pueblos, la gente, vamos a apartar por un momento los gobiernos de los países, que obviamente también juegan un rol preponderante, ¿no? En todo este entramado y todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, pero apartando las posiciones de X gobierno, de X país, etcétera. Yo creo que juega un rol pero muy importante los pueblos del mundo, de qué manera se organizan, de qué manera protestan,
de qué manera se ponen de pie, de qué manera exhortan a sus representantes, autoridades, etcétera, a que asuman una posición de rechazo a todo esto que estamos observando, como dice el embajador, en apoyo a Latinoamérica y el Caribe como zona de paz. Pero yo creo que todo se origina es a partir de la conciencia, la educación, la movilización de los pueblos del mundo entero, de donde sea. Y en la medida que eso ocurra, los gobiernos van espera, ¿no? Que los gobiernos van a modificar sus posiciones, etcétera. Voy a poner un ejemplo. Disculpen si en ocasiones peco de no ser muy diplomático, pero creo que no. Con el ejemplo que va a dar, me imagino que no, pero es una realidad. Fíjese, por ejemplo, el gobierno de España, ¿no? Ellos, como prácticamente todos los países europeos, digamos, han tenido una posición eh, bastante flexible, benevolente, como se quiera llamar, hacia el Estado de Israel y todo lo que está, el genocidio que está llevando a cabo Israel en Palestina. Pero en España, debido a que el pueblo se movilizó, esto a mi entender no fue quizás tanto porque el gobierno haya modificado su postura, fue, diga, hasta cierto punto obligado por una movilización popular rotunda que incluso se hizo presente en eventos deportivos y exigió, etcétera. Y de alguna manera uno observó una modificación bastante positiva de parte del gobierno de España con respecto a Israel, etcétera, ¿no? Pero esas cosas pasan es producto de que hay un pueblo movilizado, un pueblo consciente, la educación es fundamental. Un poco lo que les explicaba, aquí todos somos víctimas de una guerra cognitiva. Es decir, nos están inyectando Netflix, nos están inyectando valores, nos están por redes sociales, que además las redes sociales, aunque parecieran democráticas, las manejan 4 billonarios y ellos son los que en realidad de alguna manera moldan, ¿no? Nuestros pensamientos. Y es la nueva forma de guerra, ¿no? Cómo incubar toda esta serie de ideas o de inmovilización política, más que eso, en la población en general. Es decir, cómo hacer para que las poblaciones salgamos, porque en eso todo el mundo está metido, salgamos, digamos, de ese letargo eh, y asumamos una posición que sea participativa, que sea, digamos, contestataria, de activismo y que de alguna forma eso se refleje en políticas reales, públicas y por lo tanto todas estas cosas puedan evitarse, ¿no? Esa sería mi humilde opinión. Pero claro, al respecto, esa es una muy buena pregunta. Sobre esto estoy seguro que hay infinidad de cosas, opiniones. Y lo que es verdad es que es algo difícil, pues, ¿no? O sea, es un sistema, es un sistema mundial que de alguna manera engloba todo lo que hacemos. Es decir, cada vez son menos las personas que dueños del capital, los recursos y somos más los que menos tenemos, etcétera. Y por lo tanto, en la medida que ese tipo de contradicciones sigan ocurriendo, vamos a ver estas respuestas militaristas neofascistas desesperadas y bueno, un pueblo que si no se organiza y seguimos eh, eh, poco movilizados, pues esto solamente se perpetraría, que ojalá no sea el caso. Buenos días, embajador, y gracias por tu presentación. Lo siento, pero ¿puedo hacer mi pregunta en inglés, por favor? Sí. Given the current geopolitical crisis that we are experiencing right now, the aggression with the US, is it possible that Venezuela is now going to start a campaign, hopefully with the leaders of CARICOM and with the rest of our Latin American counterparts, to provide a collective voice to speak out against the aggression? Le puedo responder en español, ¿no? Mira, digo, ya que como es en español. Sí, no, no se preocupe. No, muy buena pregunta. Fíjese, ¿cuándo fue ayer? Antes de que sostuve una rueda de prensa, claro que. Or if you want, I can answer to you in English. In English. I'm using Google Translate, so Okay, you can okay. speak in Spanish. Okay, bueno, okay. Sí, hicimos una actividad con medios de comunicación, etcétera, y surgió una pregunta idéntica a la que usted me acaba de plantear.
un poco lo que yo comenté, ¿no? Es que, bueno, obviamente Venezuela, no solamente en estas circunstancias que además son, bueno, extraordinarias, ¿no? Coyunturales al extremo, pero en general nuestra visión, nuestra posición siempre ha sido una de compenetración, cooperación, hermanamiento, comunicación, particularmente con todos los países de CARICOM, pero en general con todos los países de la región latinoamericana y caribeña, ¿no? Eso, digamos, en principio eso es lo que prima. Ahora bien, a eso yo añadiría, que fue un poco lo que explicaba el martes en la embajada, es que, fíjese, en este momento, incluso yo diría que por razones de liderazgo que en este momento le corresponde a Colombia, por llevar la presidencia pro tempore de la CELAC, el presidente Gustavo Petro ha sido sumamente activo en el liderazgo en aras de convocar a todos los países de la CELAC, y todos los países de CARICOM son parte de la CELAC, en eso precisamente, ¿no? Creo que Colombia ha asumido un rol extraordinario, ha estado más que a la altura de las circunstancias históricas. Particularmente el presidente Gustavo Petro ha sido absolutamente elocuente, ha sido un líder brillante y en cuanto a llamar a todos los países a, ¿verdad? Lo que comentaba aquí el embajador de Cuba, a la conciencia, ¿no? A, oye, a calmarnos, a ver esto con cabezas frías y evitar que Estados Unidos continúe en esta escalada de agresión que no tiene, pareciera no tener límites, ¿no? Pero bueno, otra vez repito, para resumiendo la respuesta, sí, Venezuela siempre ha estado empeñada en convocar, dialogar y hermanarse aún más con los países de CARICOM. Y en lo que respecta a esta coyuntura particular, Colombia está llevando a cabo un liderazgo extraordinario en virtud de ser la presidencia pro tempore de la CELAC. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Así, por favor. Sí. Buenos días, Su Excelencia. Quiero, am, hasta, hasta el presente momento, no hemos visto ninguna retaliación venezolana contra los ataques de los Estados Unidos. ¿Hay intenciones de retaliación? Como ciudadano del Caribe, estoy preocupado con la posibilidad de guerra en la región. Por lo más difícil que sea, existe como puede nos acalmar en este momento frente a aquel posibilidad. Y también puede hablar despacitamente. Hablas muy bien español. Te felicito, no es fácil, pero lo haces muy bien. Ok. No, fíjese, bueno, la respuesta sería, nosotros, eso lo ha dicho el presidente Maduro y muchos otros ministros y autoridades de nuestro país, la vicepresidenta, etcétera. Y ojo, en estos 25, 26 años de revolución bolivariana, nos han tentado para que caigamos en provocaciones, pero no hemos caído en provocaciones. Yo creo que ahí ha estado gran parte de nuestro éxito a lo largo de los años ha sido precisamente no caer en ese tipo de provocaciones. Aquí, obviamente, es importante señalar que la inmensa mayoría de la población venezolana, 94% de la población venezolana, rechaza contundentemente una invasión de Estados Unidos a Venezuela. Pero además de eso, la inmensa mayoría de la población venezolana está dispuesta, y de hecho se han inscrito en las milicias, que es como decir la reserva militar
en Venezuela. O sea que estamos preparados si algo llegase a suceder. Pero lo que por encima de todo, nosotros como país, como Estado, como nación, valoramos, pero de una manera absoluta y sin lugar a duda, y vamos a seguir tratando de hacer, es mantener la paz. Digamos, esa es nuestra guía, nuestra visión, nuestro mandato, incluso mandato constitucional, pero es el espíritu de Venezuela. Fíjese, en ocasiones, bueno, como decía el embajador, a veces acordarse del año 1983, hablando aquí con ustedes, son muy jóvenes, etcétera, ¿no? Lo que le voy a decir un poco más reciente, pero yo sé que aún así son muy jóvenes, incluso estaban más jóvenes en ese entonces. Hace tan solo 10 años, pues menos tiempo, ¿no? Hace 10 años, 15 años, etcétera. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, una de las cosas que estaban tratando de incentivar precisamente a través de María Corina Machado era que en Venezuela se produjese una guerra civil, una guerra entre venezolanos, entre dos bandos políticos. Apostaron a eso, invirtieron en eso, entrenaron a políticos, si se puede llamar políticos de extrema derecha venezolanos, que los entrenaron en países como Albania, etcétera, países de Europa Oriental, entrenados para crear conmoción y desastres en el país. Es decir, hubo toda una intencionalidad, incluso todavía existe, eh, para crear un caos, una conmoción interna y que se llevase a cabo una guerra civil. Ni en los peores momentos caímos en esa tentación. Siempre mantuvimos la disciplina, el orden, la paz, el entendimiento. Tomó y sigue tomando o requiere de un gran esfuerzo de diálogo, de acercamiento y otra vez, a pesar de toda una campaña, pero fuerte, que apostaba a que sucediese lo contrario en Venezuela, una guerra civil, pero descarnada. Y afortunadamente no sucedió. Modestia aparte, pienso que el pueblo venezolano hemos, a lo largo de estos años, otra vez, casi un cuarto de siglo que tenemos en proceso de formación política, educación, etcétera, a todo nivel, a un nivel, a todos los niveles en Venezuela, la población venezolana está mucho más formada a la hora de comprender, entender estas circunstancias y no actuar de forma impulsiva o sin razonar y entender de lo que se trata, que a fin de cuentas es eso, como tú bien señalas, una provocación, y es en lo que quieren que nosotros caigamos. No hemos caído en esto durante 25 años, durante un cuarto de siglo, difícilmente va a ocurrir en esta ocasión. Pero sin embargo, lo que sí acoto, y eso lo dejamos establecido en la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se llevó a cabo el viernes, donde sí dijimos que, por supuesto, y tomando en cuenta de que nuestra población, digamos, está lista, preparada y con una alta moral y nivel de conciencia, eh, que si llegase a ocurrir un ataque directo, que además muchas cosas parecieran indicar que pudiese ocurrir, nosotros sencillamente vamos a ejercer nuestro derecho a la defensa tal y como está pautado en la Carta de las Naciones Unidas, ni más ni menos, obedeciendo otra vez al derecho internacional, pero prestos a la defensa. Pero puedes tener la seguridad que de nuestra parte hay un gobierno responsable, serio, una población con una altísima formación que no va a caer fácilmente en la tentación ni en la provocación, no tentación, en la provocación, porque no han logrado esa estrategia, no les ha resultado durante más de 25 años. ¿Alguna otra pregunta antes de darle entonces de nuevo? Bueno, sí, embajador. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, quisiera yo felicitar al embajador de Venezuela porque nos permite traer a este foro un tema, como dijo además el embajador de Cuba,
muy relevante, es muy importante, es muy trascendente, dignifica este foro de espacio latinoamericano, del espacio del español en la UWI, incrementa y valora mucho la posibilidad de temas de actualidad y temas absolutamente trascendentes para el pensamiento y para la vida cotidiana. Y en ese sentido realmente creo que merece nuestro reconocimiento de, además de tener el valor de traer una temática como la que hemos escuchado en esta tarde. Lo otro que también quiero apuntar es que me sorprende mucho las ausencias en este salón, dada la temática que existe. Mi expectativa era que iba a estar un salón abarrotado de gente muy interesada. Y no solo en el ámbito estudiantil al interior de la UWI, sino también en el ámbito diplomático, que los colegas iban a estar interesados porque escuchar al embajador de Venezuela sobre esta temática es un privilegio. Y es un privilegio que debemos de aprovechar. Y sin embargo, lo que prevalece en esta primera fila es unos vacíos inmensos, ¿no? Así que realmente estoy sorprendido. Y pensé también que podíamos incluso encontrar a la prensa local aquí. ¿Será porque es un espacio académico? ¿Será porque es un espacio cerrado? Pero pensé que también la prensa podría estar muy interesada en escuchar al embajador de Venezuela específicamente sobre esta temática y me sorprende. Yo no sé si algunos otros actores relevantes e interesados no se enteraron o incluso si están presentes porque tienen muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero es eso. Trataré de no hacer preguntas, solo haré una, porque suelo hacer preguntas a veces muy incómodas, pero solo haré una. Pero lo que sí quiero destacar es eh, unos hechos fundamentales que no están en el ambiente propagandístico, que no forman parte del ruido mediático en torno a esta temática. Hay oferta y hay demanda. Sin demanda no existe la oferta. Es decir, la clave fundamental para resolver este problema tan grave es la oferta. Y la oferta, como lo dijo muy bien el embajador de Venezuela, está en el norte. Perdón, la demanda. La demanda está en el norte. Son quienes están ávidos de estos productos. Los demandan, los requieren por su cultura, por su educación, por sus necesidades fisiológicas, por lo que sea. La demanda viene del norte. Si hubiese una campaña tan fuerte en todos estos ámbitos, en el familiar, en el comunitario, en el educativo, en el social, para reducir la demanda, no se necesitarían este tipo de acciones punitivas para combatir a la oferta. Entonces, buena parte de la visión de política está sesgada y mirando hacia el sur, hacia la oferta, pero no hacia la demanda. Y muchos de nuestros países a veces se preguntan, se supone que hay carteles que movilizan en el sur. ¿Y dónde están las organizaciones que están al interior de las discotecas, que están al interior de los bares, donde al final se consumen estos productos? ¿Quién moviliza eso? ¿Hay justamente organizaciones al interior de todos estos países que lo hacen? Se combate a estos, cadena última y además que la que más enriquece, ¿no? Porque entre el precio que le pagan al campesino por cultivar la hoja de coca en el sur a, digamos, unos cuantos gramos de cocaína en una de las mejores discotecas en el norte, hay una gran diferencia.
Y esa gran diferencia se queda justamente en quienes movilizan al final. Pero no hay esta posibilidad de decir, vamos a luchar y vamos a combatir la demanda, porque de esa manera resolvemos este fenómeno. Entonces, buena medida debería de ser ahí. La otra, que también es un punto de clave en todo este ruido mediático o esta guerra cognitiva, como lo señala el embajador de Venezuela, es ¿por qué son poderosos los carteles en el sur? Y son poderosos porque tienen armas. Eso es lo que les da el poder. ¿Y de dónde vienen las armas? ¿Quién le da poder a los carteles? Y eso es muy claro y muy sencillo. Las armas viajan de norte a sur. Es ahí también donde debería de combatirse. Y eso sería un combate efectivo. Si desde el interior del norte se combate el flujo de armas hacia el sur, no habría carteles, porque no tendrían capacidad y no tendrían poder de las que les da las armas. Así que son, digamos, dos temáticas que generan todo, más bien que están ausentes de este gran ruido temático que hacen desde los medios de comunicación tradicionales hasta las nuevas formas de comunicación que también lo propagan. Mi pregunta, que va a ser muy sencilla, es, yo estudié algo, buena parte, de geopolítica, y en este asunto escuché de repente un concepto que me llamó mucho la atención, y sí quisiera yo una reacción, es enemigos naturales de Venezuela. Lo de naturales me salta a la cabeza decir, hay enemigos naturales. Y pues bueno, quisiera yo saber en Venezuela cuáles son sus enemigos naturales. Gracias. Un aplauso para el embajador. No, mire, muy buena con lo último, ¿no? Que es un punto, usted como siempre tan acucioso. No, sí, quizás lo que quise decir es que, digamos, han sido los enemigos que Estados Unidos, desde que se inició la Revolución Bolivariana, desde el primer día hasta la fecha, han tratado de tumbar al gobierno. Es decir, su naturaleza, no por el hecho de ser, aunque bueno, también se pudiera discutir los orígenes de Estados Unidos y cómo bajo ningún concepto, de acuerdo a esos orígenes y lo que se han constituido, bajo esos conceptos, cualquier gobierno que desatienda la doctrina Monroe, la excepcionalidad estadounidense, pudiera ser a la inversa, son los enemigos naturales de Estados Unidos más que nuestros, ¿no? Es decir, hay un choque casi que natural, casi que conducente, pero ciertamente, y en eso sí rectifico en todo caso y aclaro que muy a pesar de todo, Venezuela siempre ha tenido la mejor y mayor disposición de amistad, de relacionamiento con Estados Unidos, y no solamente con Estados Unidos, con el mundo entero. Nosotros somos de la idea de que cualquier país, indistintamente, bueno, no solamente ese debería ser la premisa del derecho internacional y de las relaciones internacionales en general, más allá de lo que opine, de lo que sean, de cómo se comporten, de los gustos que X, siempre tiene que existir una relación de amistad, de respeto, de no intervención, más allá de que no estemos de acuerdo en temas. Es decir, estar de acuerdo en temas o que un país le imponga a otro no debe ser la condición para que se genere una relación de cooperación, de amistad, de entendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente, para aclararlo. Quizás lo que quise decir es que no son, en el transcurso de estos cuartos de siglo, Estados Unidos se ha posicionado de una manera tal de que su desespero porque exista otro régimen, otro gobierno, otra visión en Venezuela, ha desatado infinidad de cosas que, bueno, otra vez, enumerarlas acá, y el comandante Chávez tenía un calificativo para, digamos, este accionar de Estados Unidos en contra de Venezuela, que creo que es sumamente preciso y categórico. Él lo denominaba golpe de Estado continuado.
Es decir, generalmente uno piensa en un golpe de Estado como, bueno, ocurrió un golpe de Estado en la fecha tal y se acabó. No, en el caso de Venezuela existe actualmente, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Pero ha existido desde el año 1999 un afán de Estados Unidos por derrocar al gobierno venezolano a través de diferentes formas. Es decir, enumerarlas aquí tendríamos que recurrir a otra clase, pero mire, golpes de Estado, guerra económica, sabotaje contra la economía, sabotaje contra la moneda, blackouts, ¿cómo se llama? Apagones eléctricos que han durado en ocasiones hasta 3, 4 días. La contratación de mercenarios, como fue el caso de la compañía Silver Corp, contratada por Juan Guaidó para invadir a Venezuela, y afortunadamente pescadores venezolanos fueron los que desestabilizaron, lograron contener, digamos, esa invasión mercenaria de Estados Unidos. La proclamación de un presidente ficticio, bueno, en fin, guerra psicológica, guerra mediática, estas pugnas callejeras que le estaba comentando, lideradas por María Corina Machado, ni siquiera pugna, violencia callejera. Y en fin, y quizá las sanciones, el bloqueo financiero en contra de Venezuela, o sea, son una serie un poco también dirigiéndome al compañero que hizo la pregunta, que a pesar de todo eso, nosotros nos hemos mantenido, digamos, con una disciplina, firmeza, entereza para no entrar, digamos, en una confrontación ni a lo interno ni a lo externo. Pero ciertamente no se trata de una natural, porque no es así, pero ciertamente ha habido digamos, un choque de parte de ellos, más que de parte nuestra, en cuanto a su visión de lo que debe ser para ellos, lo que ellos denominan el patio trasero de Estados Unidos, es decir, una serie de países que obedientemente sigan sus dictámenes. Solamente para comentar, porque me pareció extraordinario todo lo que mencionaste, embajador, pero sabe, existe un libro, yo no lo he leído, lo confieso, pero sí me lo quiero leer. He leído extractos y he leído artículos precisamente de un escritor mexicano. Él se llama Jesús Esquivel. Y él ha escrito varios libros, pero hay un libro muy, muy interesante, o asumo que es interesante por las reseñas que he escuchado, va de la mano con lo que explicaste, se llama Los narcos gringos. O sea, su argumento es precisamente lo que acaba de explicar el embajador. Es decir, no existen narcotraficantes dentro de Estados Unidos. Bueno, este investigador demuestra que sí existen narcotraficantes en Estados Unidos y que es parte de una práctica racista, de una práctica, como señaló el embajador también, de una forma de apabullarnos, de discriminarnos, de alguna manera proyectar a los latinoamericanos como los narcotraficantes, cuando en realidad, y este libro lo demuestra, existen redes de narcotraficantes en Estados Unidos que son tan estadounidenses como cualquier otro, que operan de esa forma, pero sin embargo tienen impunidad. Pero es que más aún, bueno, un poco lo expliqué aquí, eh, del lado de Estados Unidos, ni siquiera saliendo de la frontera de Estados Unidos, hay hay muchos, pero hay dos grupos que se pudiera, si de verdad existe una intencionalidad de parte del gobierno de Estados Unidos de luchar contra el narcotráfico, eh, pudieran ir contra las grandes compañías de procesadores químicos, que según he estado leyendo son infinidad, son muchísimas, que obviamente se lucran es del procesamiento químico de la droga, no de lo que, digamos, el uso que se le debe dar para fines legales. No sería muy difícil para un país como Estados Unidos determinarlos, ubicarlos, etcétera. Pero más aún el tema de la banca. Los grandes banqueros financistas de Estados Unidos también se nutren del narcotráfico, lavado de dinero, blanqueo de capitales, etcétera. Esos no, entonces, otra vez, volvemos, también lo señaló usted, embajador, el ataque es contra los, digamos, más desafortunados que trabajan en el campo, que producen o siembran la coca en este caso, o que son los que la transportan. Están atacando, que también es un signo, una forma, una expresión fascista, cuando los grandes multimillonarios tratan de visualizar al gran enemigo
que es la persona más pequeña y más débil de toda la cadena. Eso es una forma de fascismo. Y es una forma de fascismo internacional que estamos viendo, lo estamos viendo pues con esto que se está produciendo. Entonces esas son otras dos. Y finalmente ya, y también siguiendo, es que el embajador me dio cuerda, como se dice. Lo otro, y voy a tratar de ser breve y quizás no entrar en mucha polémica, pero creo que es importante también, sobre todo con los estudiantes. Miren, el imperialismo a nivel mundial se fundamentó a partir de la proliferación sistemática de la drogadicción. El Reino Unido trató de quebrar, dividir y humillar a China a través del opio. Introdujeron el opio, hicieron que los chinos digamos, se perjudicaran, por no decir otra palabra, con el consumo del opio. Crearon divisiones políticas y de todo tipo a través del transporte, consumo, etcétera, del opio. Afortunadamente los chinos se dieron cuenta que estaban siendo manipulados a tiempo, rectificaron, pelearon, lucharon, se unificaron, otra vez, Carta de Jamaica de Simón Bolívar, y vemos que pero China, si lo hubiéramos dejado en manos de los británicos, China no sería lo que es ahora. China sería otra vez, la idea era perderlos a través del opio, pero sucedió algo similar en Afganistán con los popis y otro tipo de droga. Correcto, en Vietnam hasta cierto punto sucedió lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un doble rasero, es una ironía, es una contradicción que un gobierno como el de Estados Unidos venga a decirnos a todos nosotros en la región latinoamericana y caribeña que están espantados por el tema del narcotráfico, cuando en realidad esa ha sido una práctica natural del imperialismo a nivel mundial ya por siglos, ¿no? Sí, gracias. ¿Alguien más que quiera hablar? Cuando el embajador hacía referencia a las guerras del opio, recuerdo que es que el Reino Unido tenía una balanza comercial deficitaria con China. Compraban todo de China, no sabían qué venderle. Tenían que repetir ese déficit comercial. Opio, ahí está. Es negocio. Sí. Preguntas, comentarios, algo más. Estamos ya casi, bueno, a ver, sí, mini para entonces terminar, porque aunque muchos de ustedes están aquí pasando la tarde, estamos aquí aprendiendo, hay un grupo de ustedes que se queda conmigo después para dar clase. Entonces, bueno, para también tener eso en cuenta, que podemos estar aquí un rato, pero no tanto rato. Gracias, la profesora. Brazil is neutral, manteniendo del paz. Comentario, Su Excelencia. Brazil is neutral, manteniendo del paz. Yeah, maintenance of the peace. Comentario, Su Excelencia. Brasil. Bueno, yo no puedo entrar en mayores detalles, pues no desconozco a fondo, ¿no? Cuál puede ser, así someramente lo que puede decir el actual gobierno de Brasil es muy amigo de Venezuela. Bueno, un presidente tan legendario como Lula, el pueblo brasileño es absolutamente hermano y amigo de Venezuela. Y sencillamente para concluir, Brasil fue uno de los países, afortunadamente, y lo aplaudimos, uno de los países que en la reciente reunión de la CELAC que se opuso a esta movilización militar. Más de 20 países de la región latinoamericana y caribeña, miembros de la CELAC, se opusieron rotundamente a la movilización militar de Estados Unidos en el Caribe y afortunadamente un país tan importante como Brasil fue uno de ellos. Eso diría. Gracias. Ya casi, sí, estamos ya a 3:40. No, pues entonces lo que me queda es agradecerles a todos su presencia aquí esta tarde, desear que esta sesión les sirva para sembrar inquietudes de aprendizaje e investigación personal. Se dan cuenta cuán importante es ir más allá, no quedarse con el relato superficial, sino cada uno de ustedes indagar, profundizar y buscar fuentes diversas y bien fundamentadas de información. Y yo espero que con el llamado y el compromiso a la paz, que debe ser uno de los fundamentos centrales de tanto de la universidad, de la academia y de la región, pues que todos nos unamos en ese
sentir y sigamos investigando, aprendiendo y nutriendo el sentimiento latinoamericano. Yo creo que quiero pensar, embajador, aquí comentando con el embajador de México, que el tema de que hagamos este foro en español sigue siendo un reto para que muchas personas se suman. Eso también es parte del llamado y la intención de este foro, la importancia de aprender español en esta parte del mundo. Para ustedes es una ventaja saber español y poder comunicar y entenderse con los hermanos latinoamericanos. Entonces, bueno, nada, esperemos que un espacio así se replique en idioma inglés, embajador, a ver entonces si tenemos más personas que también se sumen. Bueno, pues dicho esto, un aplauso nuevamente para el embajador, para todos ustedes, y debo decirles que como cortesía de la Embajada de Venezuela tenemos unos pastelitos, unos snacks que pueden disfrutar entonces ahí atrás. Pero antes, por favor, vengan todos para tirarnos nuestra foto de recuerdo y después ya pasamos a la parte informal del encuentro.